se aprueba la 9ª ampliación del régimen de excepción, ¿sí? Así es, ayer aprobamos la 9ª ampliación del régimen de excepción a la luz de los resultados, Ernesto. Yo creo que es incuestionable, es decir, no es un tema de análisis, de percepción, sino que es incuestionable los resultados que ha tenido el régimen de excepción. Es decir, vamos a cerrar el año como el país más seguro de Centroamérica. Cuando vos ves esos resultados y Alexia no me dejará mentir, cuando salís a la calle y la gente lo que te dice es, sigan con el régimen, nos sentimos más tranquilos. Evidentemente, yo creo que la medida ha sido positiva. Creo que no hay un salvadoreño en una comunidad, en un barrio, que nos haya dicho que se oponen al régimen de excepción. De hecho, quienes se oponen al régimen de excepción son quienes tienen también sus manos manchadas de sangre, son los mismos que permitían que en los polígonos de tiro los pandilleros aprendieran a apuntarle correctamente a los salvadoreños. Tristemente, esa era la historia. Veníamos de programas y planes de seguridad que no únicamente eran relacionados con el tema de la tregua, sino que no tenían una visión clara. Ya estamos saliendo de esa deshonrosa lista que no solamente nos traía tristeza, dolor y que ocasionaba también que los salvadoreños en el exterior, por ejemplo, no quisieran regresar a nuestro país. ¿Cuáles eran los 3 negocios rentables? Sí. Para la delincuencia. Para la delincuencia y sus aliados políticos. Primero, la corrupción. El negocio, las privatizaciones. Y el tercero, el crimen organizado. Esos eran los 3 grandes negocios. Y el crimen organizado no es el delito de bagatela, que yo te quito el celular. El crimen organizado son prácticamente empresas. Y de repente vemos estructuras como la AMS, en el que se crearon empresas paralelas. Estamos cortando toda forma de ingresos, porque también a las pandillas no solo hay que golpearlas con el desmantelamiento físico de su estructura, sino con la estructura económica. La economía delictiva, decía el ministro. No sé, es que mira, el crimen organizado es transnacional. Entonces, ellos son parte de un entramado más grande. Entonces, nosotros necesitamos golpearlo donde más les duele ese entramado, que es la parte económica. Todavía existen algunos riesgos, o todavía existen específicamente algunos detalles que persisten, y es precisamente la razón por la cual ahora ya tenemos la 9ª prórroga del régimen de excepción, y posiblemente la vamos a seguir implementando, pese a que los salvadoreños nos dicen ¿por qué no lo aprueban de una vez por un año, por 6 meses? Vuelvo y lo repito, la Constitución únicamente permite que sean 30 días en los cuales ese régimen puede estar y que posteriormente pueda ser prolongado. Sin embargo, el delito de extorsión, si bien es cierto, ha disminuido, todavía existe un 20% que persiste dentro de los territorios y que ha sido identificado. De esta manera, desde la Asamblea Legislativa, nosotros hemos apoyado cada una de estas iniciativas, y en específica va a pasar al estudio de la comisión. Ya lo decía Cristian, hemos estado acostumbrados a esta desinformación, incluso que el Faro ha tenido, porque ellos sí no le tienen miedo a los pandilleros, han convivido con ellos, han escrito libros, han comido con ellos, y ahí sí no tenían miedo. Pero ahora que estamos hablando que se va a castigar la extorsión, ahí sí les da miedo. Yo creo que los salvadoreños lo que tenemos que hacer es denunciar, utilizar los canales y saber que existe ahora una Policía Nacional Civil que atiende las llamadas, y precisamente lo más importante, un Estado que sí funcione. Una encuesta de la prensa gráfica esta semana publicada habla que la población percibe que la seguridad ha mejorado. Bueno, no solo esta encuesta, muchas encuestas. Que la situación del país ha mejorado. Es decir, te digo, y yo te voy a ser honesto, y no es porque, pero seguramente ellos hicieron lo imposible por ir armando las preguntas de tal manera que cuando lleguen a eso ya hubiera una tendencia. Y aún así le sale una encuesta de este tipo. Y a mí lo que más me impactó, que no lo resaltaron digamos, ni en el texto ni en los titulares, es que el 70% de los salvadoreños cree que vamos por buen camino. Y eso incluye seguridad y incluye temas tan complejos como la economía. Yo todavía no entiendo cómo hay algunos que se puedan oponer cuando un plan está funcionando por encima de cualquier pronóstico, porque estábamos también acostumbrados a tener medios de comunicación que trazaban líneas comunicacionales que normalizaban la violencia. De hecho, por décadas nos hicieron pensar que convivir con pandilleros era el único camino que los salvadoreños tenían y que era la única opción. Todo esto fue gracias a que esos medios en algún momento habían estado financiando por los gobiernos para que en ese momento hablaran en bien de ellos, y que ahora están siendo financiados para que critiquen cada una de las medidas que en El Salvador ocurre. El presidente Nayib Bukele está sembrando un estado de bienestar que ahora empieza a dar sus primeros frutos. Y si no, díganme cómo es posible que ahora
El Salvador del Mundo, por ejemplo, a las 11:30 de la noche está tan lleno de salvadoreños, todas las plazas públicas, y no veamos cómo el fin de semana el centro histórico estuvo repleto de salvadoreños que ahora sienten la seguridad de poder caminar y de transitar por sus calles sin el miedo a que a la hora de llegar a la colonia tenga que apagar las luces del carro, porque es así la única forma de poderle decir a los pandilleros: aquí vivo yo, no me hagas nada, o bajar o subir el volumen del carro. Eso es lo que ya no queremos que los salvadoreños tengan que volver a vivir, porque creo que ya sufrimos demasiado como para poder repetir esas historias tristes. Si ya no hay inseguridad, si ya se controla la delincuencia, ¿por qué seguir entonces con la aprobación de un régimen de excepción? Porque el reto no es bajarlo, Ernesto, el reto es mantenerlo. Y lo voy a poner, te voy a poner ese gran análisis que tiene la oposición, te lo voy a poner en un análisis simple que lo va a entender cualquier salvadoreño. Imagínate que vos tenés una plaga de 100 ratas en tu casa, que te están destruyendo todo, te muerden los papeles, te muerden la comida, todo lo arruinan. Y comenzás a exterminar esas ratas. Y de repente llegás que de las 100 ratas, exterminaste a 90. Y va a ser alguien tan tonto de decir: bueno, ya tuvimos éxito, ya lo bajamos, ¿verdad? Dejemos las 10 ratas ahí. ¿Qué es lo que va a pasar, Ernesto? Que la plaga en una semana va a regresar. Y muy probablemente ya vas a ver cómo fue que los exterminaron, porque las ratas son inteligentes. Entonces, así es ese nivel de análisis que tienen ellos. Simple y muy categórico. Sí, entonces, todas las plagas, si dejas, regresan. Incluso hasta una célula de cáncer. Una célula de cáncer que dejes, te crea todo el comienza problema. La metástasis. Entonces, ¿para qué vamos a dejar 10 ratas? Cuando uno extermina una plaga, o la extermina del todo o regresa. Y nuestra meta es exterminarla del todo. Un tema, decía, que también está muy en la expectativa de la población, es el relacionado con la reforma al sistema de pensiones, donde hay muchas, muchas preguntas alrededor de todo esto. Y la principal es si es que verdaderamente se va a lograr tener el verdadero cambio que se necesita en el tema de pensiones. Alexia, comienzo contigo. Bueno, nosotros no tenemos ningún compromiso con un grupo selecto, más allá con esos casi 7 millones de salvadoreños que han depositado su confianza en el presidente Nayib Bukele, porque fue una promesa del presidente Nayib Bukele y que ha estado siendo estudiada con bastante gradualidad y específicamente con toda la integralidad que el tema amerita. Los salvadoreños han estado esperando este momento, no solamente los que están próximos a jubilarse, sino que creo que es una preocupación de cualquier salvadoreño, independientemente de la edad que tengamos, de saber cómo va a ocurrir con el sistema de pensiones, qué va a pasar en el momento en que ya cumpla la edad. Y además de ser una deuda histórica, creo que es una preocupación natural de cualquier persona que ha dado su fuerza de trabajo, que ha estado dándole tanto también al país y que a la hora de jubilarse habían estado también teniendo pensiones de menos de $200. Yo me quedo precisamente con la buenísima noticia de que la pensión mínima va a ser de $400, de que por primera vez he escuchado a cada uno de los sectores sociales de nuestro país. Los sindicatos han estado dentro de la Asamblea Legislativa, han estado cada uno de los gremios, y precisamente el hecho de también decir que no se va a aumentar la edad de jubilación, sino que se va a mantener tal cual, generando una igualdad en las mujeres también, que a mí ese tema bastante me interesa, a pesar de que las mujeres son quienes tienen en su momento los salarios más bajos, que existe una brecha salarial que también es una realidad, y que con esto la pensión se va a estabilizar, que se va a tener un 30% de aumento, y lo más importante de todo, que era la preocupación, que aquellos que sacaron el 25% de anticipo no van a tener que devolverlo, y que van a tener también un aumento sustancial de un 5% aproximadamente, era una de las cuestiones que se tenía sobre la mesa y que ahora creo que vamos a poder responder antes de lo que finalice este año, si Dios lo permite. Así esperamos en la Asamblea Legislativa para poderle dar tranquilidad, y creo que va a ser el mejor regalo de Navidad que los salvadoreños van a poder recibir. Otro factor que expresan, y un poco en desequilibrio con lo que se tiene hoy en día, que la pensión mínima anda alrededor de 300 y va a subir a 400, es las famosas VIP.
aquellas que andan arriba de los 4.000, 5.000 y todo, estas se van a mantener según van en el pliego o entran a la discusión y van a salir de diferente forma. Porque cuando entra una iniciativa o se presenta en la Asamblea es un anteproyecto. Y para eso está la comisión especial. Así es. Y por cierto, saludar a pregunta para ambos. Por cierto, saludar a mis compañeros que están ahí haciendo un gran trabajo. Sí. Estuve con Suecia esta semana, por cierto, también. Mira, el tema de las pensiones VIP está en estudio, pero yo creo que hay que entender dos cosas. Si tú sos un empresario que ha cotizado 20.000, o sea, aquí hay sueldos, aquí hay sueldos de empresarios o banqueros que pueden llegar a 20.000, 25.000, ¿verdad? Eso no le veo yo, digamos, que haya algún señal de alerta. Sí. Pero en el caso de funcionarios que están recibiendo pensiones VIP y que fueron funcionarios toda su vida y que lo cotizado más lo que reciben no cuadra, ahí hay dos explicaciones. O tenían una empresa que muchos no la tenían, o se me saltan todas las alertas rojas, que es una labor que deben hacer otras instituciones del Estado. La pensión, como su nombre lo indica, la pensión es para que tengas tus gastos mínimos de vida contemplados. Entonces yo creo que se debe de hacer y se va a hacer una reasignación o un tope de esos montos VIP bajo ese concepto de que la pensión es para mantener tus gastos mínimos de vida. Estamos hablando de que el Estado ahora va a estar regulando, es decir, no se va a dejar en el libre mercado de que las AFP puedan hacer lo que ellos quieran, y producto de esto es de que ahora también a ellos se les va a reducir la comisión de alrededor del 2% que tenían, van a pasar a tener únicamente un 1%, y lo que antes, el otro 1% que se tenía, va a pasar también a esta garantía solidaria que va a permitir que los salvadoreños puedan tener una pensión en todo lo que llega de su vida y que no solo sea mientras les alcance. A ver, en una evaluación de trabajo ya por el año a culminar, otro aspecto importante, entre ellos está el presupuesto general de la Nación, ¿cierto? Bueno, ahí sí te puedo responder yo porque yo estoy a cargo de eso, ¿verdad? Yo soy presidente de la Comisión de Hacienda. Vamos muy bien, mañana vamos a recibir a más instituciones, si no me equivoco, perdón, ahorita voy para allá. A la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, a la PDDH, la PGR. Vamos a ir a recibir estas instituciones, escuchar cuáles son las necesidades que tienen y los planteamientos que tienen con el presupuesto. Pero digamos, aparte de eso, Ernesto, va a ser un presupuesto con mucho énfasis en lo social. Vienen muchísimos recursos, los recursos más grandes van destinados para educación. Lo hablábamos el lunes con el presidente, tuvimos una cena con el presidente, y le vamos a apostar a la reconstrucción de las escuelas, por darte un ejemplo. Estamos mejor que antes, eso es una realidad, todavía seguimos construyendo el camino, ya no se le van a dar dinero a las ONG fachadas, ahora el tema es que el dinero llegue a los salvadoreños, hasta el último rincón de nuestro país, y lo más importante es seguir dignificando la Asamblea Legislativa. A los salvadoreños, gracias por la confianza, por creer también en nosotros. Lo más importante, no recibir también esos maletines negros, darle gobernabilidad al presidente Nayib Bukele, porque definitivamente esa es la ruta. Comencemos con el tema de citas, comencemos con el tema de la automatización de los procesos para poder, por ejemplo, realizar cirugías, en fin, tantas cosas importantes. El tema de los medicamentos, como usted bien también lo hablaba, el tema de abastecimiento, ¿no? De hecho, acabas de mencionar una palabra muy importante, la automatización. El introducir tecnología en la institución ha sido muy importante. Nosotros heredamos software y hardware del siglo pasado, literal. O sea, la institución yo creo que tenía más de 30 años sin un avance real en tecnología. Entonces, el enlazar toda la parte de abastecimiento con toda la parte de la agenda de citas, con todo el sistema de la consulta, ha sido sumamente difícil porque nos encontrábamos con un equipo sumamente obsoleto. Ya tenemos 2 centros de atención en los cuales hemos introducido los kioscos de automatización y confirmación de cita, en consultorio de especialidades y en el Policlínico Sacamil. Y en enero, la primera semana de enero, lo inauguramos en el Hospital de Oncología, para que sepan que seguimos trabajando porque esto se siga extendiendo. En el consultorio de especialidades hemos visto cómo hemos logrado recortar alrededor de 4 horas en los procesos en los que la gente pasaba la consulta. Ahora pueden llegar
Y antes llegaban a las 6 de la mañana y salían a la 1 de la tarde. Y ahora la gente, 1 hora y media después, está fuera con sus medicamentos, con sus citas y todo. ¿Y qué hemos logrado? Ha tocado hacer un trabajo arduo, ver procesos, ver flujos, donde se entretenían más las personas, donde estaba el cuello de botella. Y veíamos que realmente, y lo que yo digo, o sea, tenemos que velar por 2 ejes. El usuario interno y el usuario externo. O sea, trabajador, pero también mi paciente. Y el trabajador también ha estado sometido a procedimientos y a procesos que no eran necesarios. También está el programa Doctor Seguro en línea, ¿no? Doctoriza en línea. Es en línea, ¿no? La verdad es que es parte de todo. Es parte de la automatización y es parte de la telemedicina. La pandemia nos enseñó mucho y Doctoriza en línea surgió en la pandemia. De hecho, es referente a nivel de los seguros sociales en el mundo. Cuénteme un poco sobre eso porque me parece interesante. Me siento muy feliz porque en las reuniones que tenemos con el resto de directores de seguros sociales de la región somos los únicos que tenemos un programa de telemedicina. De hecho, recientemente fuimos premiados por ese programa. Es un programa muy bueno en el cual tenemos una atención 24/7. Se inició con 10 médicos, ahora tenemos alrededor de 100 médicos. Se inició en horarios específicos, ahora estamos 24/7. Y la verdad, Doctoriza en línea ha sido una bendición para muchos pacientes. Ya lo tenemos como un centro más de salud, como un centro virtual. Tenemos muchas proyecciones y muchos planes para Doctoriza. Nos están ayudando a poder depurar todos los pacientes que heredamos de la lista larga de espera de ortopedia. Recientemente lanzó el programa Atención Domiciliar. Eso es bien importante porque hay muchos derechohabientes también que les cuesta salir, ¿no? De hecho, jamás se había visto que el Seguro Social fuera tras el paciente. O sea, buscáramos al derechohabiente. Siempre éramos en el Olimpo. Yo siempre decía eso, estábamos en los dioses del Olimpo arriba y esperando que la gente llegara. Y no, nosotros ahora tenemos, en el mes de marzo creo, lanzamos la primera fase de esta atención domiciliar en la cual se aperturaba la visita para los pacientes que se encontraban en etapa de cuidados paliativos. Primero hicimos esta fase en la cual habían si algún paciente en etapa terminal que necesitaba tratamiento para dolor crónico o para tener un buen morir, podemos decirlo, o que no tuviera sufrimiento en la fase final de su enfermedad, para preparar a la familia y al paciente. Lanzamos en una primera etapa la atención domiciliar para cuidados paliativos, en las cuales incluso tenemos ingresos domiciliares en el que está llegando alguien de manera diaria a verificar y cumplir medicamentos. También se le explica a la familia cómo hacer ciertas cosas. Y ahora, hace poco lanzamos la atención domiciliar programada. Bueno, 125 equipos están desplazados en todo el país para poder llegar hasta su casa, para poder hacer curaciones a heridas, cambio de parches, cambio de sondas, curaciones a catéteres especiales. Entonces ahora ya tenemos más de 1000 pacientes que se están viendo beneficiados de este programa y estos equipos domiciliares los hemos capacitado porque antes estaban distribuidos básicamente para censar y entonces ahora están distribuidos y capacitados para atender a la población, porque tenemos que llegar al usuario.